Últimamente ya todo el mundo tiene alguna plataforma de servicio de streaming de vídeo, ¿vale? Como puede ser Disney Plus, Apple TV Plus, Amazon Prime Video, Netflix o cualquier otra, ¿vale? Os voy a enseñar algunas aplicaciones que debéis tener sí o sí si tenéis alguna de estas plataformas, tanto para que os recomiende series nuevas, para ver cuáles salen o incluso para ver los trailers y demás. Así que empezamos por la primera aplicación súper rápido. Todas ellas las podéis encontrar en la descripción y también en la App Store de manera gratuita, incluso en Android por supuesto que también. Así que empezamos ahora sí por la primera, que es Just Watch, ¿vale? Esta aplicación es muy importante ya que simplemente vamos a poner en la parte superior las plataformas que tenemos. Por ejemplo, si solo tenemos Netflix, podemos poner Netflix solo. Yo tengo Netflix, Prime Video y Apple TV Plus, incluso también YouTube Premium, y entonces aquí ya nos dará recomendaciones en función de diferentes clasificaciones. Por ejemplo, los dramas, ciencia ficción, mejores películas, el top 10 de España en este caso de hoy. Pero bueno, podéis configurar el idioma por aquí. Esta aplicación está disponible en todo el mundo, así que si sois de Latinoamérica, de nuevo se adaptará a vuestro país. Tenemos diferentes pestañas. Tenemos la pestaña de inicio, la de novedades, que aquí vamos a poder ver, bueno, pues cuándo salen las series, las que han salido hace poquito, para que así estemos pendientes de todas esas novedades. En popular, luego también tendríamos aquí las que mejores puntuaciones tiene, clasificando por series, películas o lo que nosotros queramos. Podemos ver la watch list, es decir, esas películas, marcar las series que estamos viendo y poder llevar un seguimiento. Y luego tenemos la parte de deportes. La más interesante, pues yo creo que es la de novedades, donde encontraremos ahí nuevas series, nuevas películas constantemente. Y luego si entramos a una serie vamos a poder ver los episodios y también dónde se encuentra esa serie, en qué plataforma en concreto, y también la calidad. Incluso más para abajo nos dará diferentes recomendaciones y bueno, pues podremos ver un poquito la sinopsis de esa serie. Esta es una principal. Si por ejemplo queréis otra alternativa, podéis utilizar Appflix, que a mí me gusta más. Está en España y en algunos otros países como Estados Unidos. No la he encontrado en México, por ejemplo, pero para mí es un poquito mejor que la anterior. ¿Por qué? Porque nos dará directamente ahí la puntuación. De nuevo podremos elegir las plataformas que tenemos y nos dará diferentes recomendaciones con la puntuación de IMDb y de otras plataformas al momento, para que veamos si es buena o es mala esta serie. Tenemos también opciones para ver cuáles salen en función de los días, pero a mí lo interesante de esta aplicación es la ruleta, y es que nos hará recomendaciones de series aleatorias, ¿vale? Por ejemplo, simplemente tenemos que poner el género, por ejemplo, la comedia o documentales o ciencia ficción, la puntuación mínima que queremos que tenga, le damos a girar y la ruleta empezará a girar para darnos una recomendación de entre los parámetros que hemos puesto. Me parece que está bastante interesante esta función para esos momentos que no sabemos qué ver. La tercera aplicación se llama Hobby, creo que está disponible en todo el mundo, y ojo, porque si estamos ya viendo algunas series vamos a poder traquearlas en esta aplicación. En este caso, por ejemplo, si estamos viendo Flash, pues vamos a ver aquí tanto la portada, la sinopsis, está en inglés pero es súper sencillo, y también en qué fecha sale la siguiente temporada o el siguiente episodio. Como veis, sesión 9, episodio 4 sale en 12 horas, y vamos a poder marcar aquí los episodios que ya hemos visto y de las temporadas también, ¿vale? Es una forma muy fácil de llevar el traqueo o de ver qué series estamos viendo, y así cuánto nos queda, cuántas temporadas son, y así, bueno, pues que no nos perdamos entre tantas series que tenemos a día de hoy, ¿vale? Podremos descubrir aquí en la parte de Discover tanto lo que está en tendencia ahora como lo que viene las siguientes semanas. Tendremos también incluso las estadísticas, ¿vale? Para que veamos cuántos minutos, cuántos días hemos visto series, cuántos episodios, incluso cuál es el tipo de película o de serie que nos gusta más ver, de drama, de comedia o también las series que más tiempo hayamos visto en función de lo que hayamos marcado. Está súper interesante y bueno, pues es una aplicación totalmente gratis.
La siguiente se llama Sofa Time y esta es de nuevo muy parecida a las anteriores para llevar un poquito el traqueo y también para descubrir nuevas series en función, ya os digo, de series, películas de una manera muy clara. Incluso podremos marcar aquí las plataformas de streaming que tenemos para que así solo nos dé recomendaciones de esas. Luego, pulsando sobre el más, vamos a poder poner si ya la hemos visto o no con la puntuación que nos aparece por aquí. La verdad que es muy sencilla, entramos en una serie y aquí podemos ver dónde podemos ver esta serie o esta película, incluso el reparto de los actores y el equipo que lo componen, así como el tráiler y algunos comentarios de esa serie o de esa película. La quinta aplicación se llama Letterboxd. Esta aplicación está centrada en películas y a pesar de que está en inglés, de verdad es súper sencilla, ya que tendremos tanto películas que han salido esta semana, las que son más populares, pero también tiene lo interesante las reviews, ¿vale? Son reviews en inglés, también muy sencillas, pero creo que hay bastante cinéfilo en esta aplicación y por tanto vamos a contar con reviews bastante profesionales. Pero de nuevo quiero centrarme en lo interesante de esta aplicación, que son las listas, porque tiene listas tanto de las mejores 250 películas de la historia, como las películas nominadas a los Oscars del 2022, o incluso, bueno, pues listas más para películas que ver en el sofá, películas de comedia, películas que duran menos de 90 minutos. Al fin y al cabo, tenemos diferentes listas creadas por usuarios y que de verdad son bastante populares. Nos van a dar ideas para ver series y películas y también en qué plataforma verlas. Así que ojo, porque muy interesante esta aplicación. Y por último, lógicamente, si queremos saber si una película o una serie es buena o no, yo me iría a IMDb. Es la plataforma que todo el mundo usa y lógicamente también es la mejor, ¿vale? Aquí vamos a tener tanto opciones para descubrir nuevas series y cuando pulsemos sobre una serie ya vamos aquí a ver tanto el reparto como también las puntuaciones de la gente, así como los comentarios o las reseñas destacadas. Lógicamente la gente aquí es bastante seria, podremos ver trailers dentro de la propia aplicación y vamos a ver por diferentes plataformas donde podremos ver esta película o esta serie. Podemos incluso en la parte de vídeo descubrir nuevas series, nuevas películas, entrevistas y también tendremos una lista de seguimiento donde podremos añadir a esa lista las películas o las series que queramos ver. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, estas aplicaciones son totalmente gratis, las tendréis en la descripción y en este vídeo hemos descubierto algunas de ellas que no os podéis perder. Por supuesto, dentro de muy poquito voy a subir un vídeo con aquellas webs para poder ver películas y series gratis, así que si tienes ganas, déjame un like ahí abajo, suscríbete porque se vienen cosas muy interesantes acerca de las plataformas en streaming de vídeo. Dime en los comentarios si hay alguna que me he olvidado o alguna que uses en tu día a día. ¡Chao, chao!